Guten Tag. Vamos hoy con otro vídeo, en el caso de hoy sobre las llamadas Wechselpräpositionen. Claro, la pregunta es, ¿ese tipo de preposiciones qué son exactamente? Esa palabra, Wechselpräpositionen, está compuesta por prepositionen, que son preposiciones en español, y Wechsel. Y Wechsel es cambio, así que preposiciones que cambian. Ahora veremos por qué cambian. Pero primero, ¿cómo se traduce cada una de ellas? Pues bien, tenemos in, auf, an, neben, zwischen, hinter, vor, unter y über. Claro, en el caso de in, significa y se traduce por en o también dentro de. Aunque luego veremos un caso en el cual también podría significar a o hacia, indicando que entramos dentro de un sitio, es decir, entrar en un sitio. La segunda, auf. Auf significa encima de o sobre. También tenemos an. Y esta preposición es interesante porque a priori significa junto a, cerca de, al lado de o incluso pegado a. Depende cómo se use. Pero esta preposición an es muy peculiar porque también se usa en dos contextos en los cuales no es tan evidente o no es tan obvio el uso de esta preposición. Pues bien, también se usa cuando nos encontramos en un sitio, en un lugar, en el cual hay un límite o una frontera. De hecho, una frontera es un límite. Entonces, cuando estamos en un límite, puede ser artificial como una frontera o físico, por ejemplo, un muro, usamos ese tipo de preposiciones, en este caso an. Por ejemplo, ich bin an der Grenze. Significa yo me encuentro en la frontera. Por ejemplo, entre Alemania y Francia. Claro, una frontera es un límite. Termina un país y empieza el otro país. Así que es un límite. Y con ese tipo de límites, sean artificiales, como una frontera, o físicos, usamos an. También, por ejemplo, también se podría decir, otro ejemplo, ich bin, por ejemplo, am, que es an dem, luego lo veremos, Abhang. Abhang es un acantilado. Y claro, es un límite, porque no puedo seguir caminando. Es imposible, porque si yo sigo caminando, me caigo, me podría caer. Entonces no es viable, así que hay un límite físico. Puede ser un muro, una montaña, una roca, puede ser unos acantilados, etc. Pero hay un límite. Entonces, usamos también ese an cuando hay un límite. Y también se usa cuando nos encontramos o estamos cerca de un lugar en el cual tenemos masas de agua. Por ejemplo, se podría decir, ich bin am Strand. Y Strand es playa. Y claro, una playa sin agua no es playa. Así que ich bin am Strand. Estoy en la playa. Y ese an dem, indica que es un lugar en el cual tenemos agua. O, por ejemplo, ich bin am See. Estoy en el lago. Pero ese am indica que estoy cerca de esa masa de agua. Es decir, estoy junto a, cerca de, al lado de lo que es el agua. Al lado del lago, en este caso. Así que ojo con ese uso de la preposición an. También tenemos neben. Neben significa al lado de, junto a o cerca de. Claro, la diferencia entre an y neben es que por lo general an indica que los dos objetos están
más juntos, están más pegados. En cambio, neben suele indicar que hay un poco más de distancia entre un objeto y otro. También tenemos zwischen, que significa entre, o incluso en medio de. También. Hinter significa detrás de. Vor significa delante de. Unter es debajo de. Y über significa también encima de o sobre. Y aquí la pregunta, hay dos preposiciones, que es auf, que voy a marcar de esta forma, por ejemplo, para que lo veamos un poco mejor, y es esta, über, que a priori significan lo mismo. Claro, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué diferencia hay entre auf, que significa encima o sobre, y über, que significa lo mismo, encima de o sobre? Pues la diferencia es que con auf hay contacto. Por ejemplo, un bolígrafo que se encuentra en la mesa. Puramente por la gravedad, un objeto está en contacto con el otro objeto. Así que hay contacto. Y usamos über cuando por lo general no hay contacto. Como en inglés, on y over. Por ejemplo, yo tengo la lámpara encima de mi mesa. Y claro, la lámpara está encima de la mesa y hay una distancia entre la mesa y la lámpara. Pues en ese tipo de contextos usamos über. Pues bien, dicho esto, tenemos que tener cuidado porque estas preposiciones in, auf, an, neben, zwischen, hinter, vor, über y unter son preposiciones muy peculiares, incluso mágicas. Claro, ¿por qué exactamente? Porque estas preposiciones podrían ser dativ o accusativ. Es decir, recordemos, se llaman preposiciones que cambian. Y claro, ¿cambian por qué? Vamos a verlo. Pero esas preposiciones podrían ser o dativ o accusativ. Estas preposiciones se convierten en dativ cuando usamos un verbo que genera una posición estática y respondemos a la pregunta ¿dónde? Es decir, cuando usamos un verbo que genera como intención una posición estática, es decir, algo se realiza en un punto específico, estático, esa preposición se convierte en dativ. En cambio, cuando combinamos esas preposiciones con un verbo que genera un desplazamiento, un traslado de un sitio a otro sitio, esas preposiciones se convierten en accusativ. Así que, cuando usamos un desplazamiento, estas preposiciones se convierten en accusativ. Os pongo un ejemplo en español y vamos a analizarlo un poco. Claro, imaginemos que yo diga en español, el libro está en la mesa. Tenemos que plantearnos, esa oración indica que el objeto, el libro, se encuentra en una posición estática, sin desplazamiento, o indica que hay un desplazamiento, que alguien deja el libro en ese sitio, por ejemplo. La respuesta es que si yo digo el libro está en la mesa, el libro ya está ahí. No hay ningún tipo de desplazamiento. Si yo digo el libro está en la mesa, el libro está estático, está en una posición fija, está ahí. Así que estamos indicando una posición, así, posición estática. Y en alemán diríamos, das Buch ist auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Claro, esa forma auf dem Tisch
es Dativ. ¿Y por qué es Dativ? Porque en este caso estamos indicando que es una posición estática. Así que esta preposición auf, que estoy aquí marcando auf, a priori puede ser dativ o acusativ. Pero en este caso es dativ, se convierte en dativ, porque estamos indicando que el libro ya se encuentra. El libro está ahí, fijo, no se está moviendo. Así que esa preposición auf se convierte en dativ. Y por eso auf dem con la M, porque con la M es dativ. Auf dem Tisch. En cambio, la segunda es un poco diferente. La segunda es, yo pongo el libro en la mesa. Tenemos que plantearnos, ¿el libro ya se encuentra en la mesa? ¿O alguien va a desplazarlo? ¿Alguien va a trasladarlo para dejarlo en la mesa? La respuesta es que estamos indicando un desplazamiento. Porque si yo digo yo pongo o yo coloco el libro en la mesa, el libro todavía no está ahí. Hay un desplazamiento del objeto para dejarlo ahí, pero todavía no está ahí. Así que en alemán, ich, por ejemplo, lege das Buch auf den Tisch. Y en este caso, fijaros, auf, que podría ser dativ o acusativ, aquí se convierte en acusativ. Auf den, con N de Noruega, Tisch. ¿Ok? Cuidado con eso. Resumen. Ese tipo de preposiciones pueden ser o dativ o acusativ. Y eso depende de la intención del verbo. Si el verbo genera una posición estática, esas preposiciones son dativ. Y si el verbo indica un desplazamiento de un sitio a otro sitio, esas preposiciones son acusativ. Dicho esto, claro, algunos verbos, pocos en realidad, indican un desplazamiento, como por ejemplo gehen. Gehen es ir, reisen es viajar, fliegen es volar, fahren es ir, recordemos, en algo motorizado, autobús, coche, tren. Stellen es poner o colocar, legen es poner o colocar y sich setzen es sentarse. Claro, son verbos que generan un desplazamiento, porque cuando vamos a un sitio, cuando viajamos a un sitio, cuando volamos a un sitio, etc., hay un desplazamiento. Y claro, aquí tenemos dos verbos interesantes, que son stellen y legen. Ambas significan poner o colocar. Pero, ¿qué diferencia hay? Stellen se usa cuando colocamos o ponemos algo en un sitio y ese algo tiene un formato más bien vertical o se mantiene sobre su propia base. Por ejemplo, un vaso, un jarrón, porque ese vaso se coloca pues en posición más bien vertical y además se mantiene, se sostiene sobre su propia base. Pero también se podría usar legen para indicar que colocamos un objeto en posición más bien horizontal o sin forma definida. Por ejemplo, el bolígrafo. Por lo general lo ponemos o lo colocamos en la mesa en posición horizontal, pues más bien va a ser legen. Así que son verbos que por lo general indican como intención que hay un desplazamiento. En cambio, la gran mayoría de verbos indican una posición estática. Por ejemplo, sein es estar, stehen es estar, liegen es estar, wohnen es un ejemplo, pero es vivir. Sitzen es estar sentado. Y claro, hay más verbos, por supuesto. La gran mayoría de verbos
generan como intención que esa acción o que esa actividad se realiza en un sitio específico, un sitio estático. Pensémoslo. Imaginemos el verbo, por ejemplo, trabajar. Claro, por lo general trabajamos en un sitio específico. Cuando trabajamos, por lo general no hay un desplazamiento intencionado de un sitio a otro sitio. Así que queda raro, porque solemos trabajar, el acto de trabajar se suele realizar en un punto específico, un punto concreto. Así que son verbos que, por lo general, indican que una acción se realiza en ese sitio. Por ejemplo, sein es estar. Stehen y liegen también, estar. Y aquí la pregunta, ¿qué diferencia hay entre sein, stehen y liegen? Pues sein es estar de forma genérica. Y stehen es estar, pero indicamos que el objeto se encuentra en un formato más bien vertical o que se mantiene sobre su propia base. Y liegen es estar también, pero el objeto o incluso la persona se encuentra en posición horizontal o sin forma definida. Claro, una persona en posición horizontal está acostada, está tumbada. Así que si yo digo, por ejemplo, ich liege, podría significar estoy acostado, estoy tumbado, porque una persona, en este caso en posición horizontal, está acostado, está tumbado. Pero recordemos, es estar. Estoy en un sitio. Estoy acostado en el sofá. Estoy ahí. Es una posición estática. No hay desplazamiento. Y así la gran mayoría de verbos indican que ese algo, esa actividad, se realiza en un sitio específico y no hay ningún tipo de desplazamiento. Bien, vamos con algunos ejemplos. Ich bin in mein Haus. En español, yo estoy en mi casa. Ok, pensemos. Tenemos in. Y sabemos que in puede ser dativ o acusativ. Que sea dativ o que sea acusativ depende de la intención del verbo. Claro, aquí tenemos sein. Si yo digo, yo estoy en mi casa, la pregunta es, ¿hay un desplazamiento o estamos indicando una posición estática? Correcto. Ya estamos en la casa. Yo estoy en mi casa. Así que in se convierte en correcto, en dativ. Y ahora hacemos lo que ya hemos hecho en otros capítulos. Como ya sabemos que es dativ y sabemos que Haus es neutro, pues en este caso, en dativ neutro, podemos mirar la tabla si queréis, si es dativ y Haus es neutro, el posesivo tiene una EM. Ich bin in meinem Haus. Otro ejemplo. Ich liege auf Sofa. Yo estoy en posición horizontal, es decir, estoy tumbado, estoy acostado en el sofá, encima del sofá. ¿Es acusativ o es dativ? Correcto. Es dativ porque yo estoy acostado o estoy acostada en el sofá. Así que es dativ. Auf, que es la preposición, se convierte en dativ. Y Sofa es neutro, igual que la oración anterior. Sigue siendo dativ y Sofa, igual que Haus, es neutro. Así que en realidad, aunque cambie el artículo, acaba igual. Ich liege auf dem Sofa. La siguiente igual también. Ich gehe in
Kino, yo voy al cine. Recordemos, hemos visto antes que in significa en o dentro de. Pero in también podría significar a o hacia para indicar que entramos en un sitio. Y esto ocurre aquí. Porque tenemos el verbo gehen. Y gehen es ir. Así que ya en sí ese verbo indica un desplazamiento. Yo voy al cine. Todavía no estoy ahí. Yo me voy a trasladar. Voy a desplazarme para ir al cine. Además, ese in indica que entramos dentro. Así que ich gehe ins Kino podría significar voy al cine o incluso entro al cine. Pero sabemos que in puede ser dativ o acusativ. En este caso, claro, hay un desplazamiento. Así que in se convierte en... Correcto, se convierte en acusativ. Y kino es neutro. Y sabemos que cuando usamos acusativ y neutro, usamos das. Podemos mirarlo en la tabla. Pero sería ich gehe in das Kino. Y en este caso también se podría colocar ins, porque la contracción de in y das es ins. Se podría usar, pero no es obligatorio. Ambas formas son correctas. La siguiente, ich bin in Kino. Aquí cambia. Yo estoy en el cine. Y si yo estoy en el cine, estamos generando una posición estática. Ya estoy ahí. Y ya me encuentro ahí en el cine. Así que en este caso es correcto, dativ. Y sabemos que es dativ y kino, igual que Sofa e igual que Haus, es neutro. Así que, ¿cómo terminaría el artículo? Correcto. Dem. Ich bin in dem Kino. Luego tenemos la siguiente, que es ich gehe in Supermarkt. Yo voy al supermercado. Y con ese in indicamos que entramos dentro. ¿Qué sería? ¿Dativ o acusativ? Correcto, sería acusativ. Porque es o hay un desplazamiento. Yo voy, yo entro a tal sitio. Hay un desplazamiento hacia el interior del supermercado. Así que sí, es acusativ. Y Supermarkt es masculino. Así que, ¿cómo termina el artículo? En acusativ masculino. Eso es, en una en. Ich gehe in den Supermarkt. La siguiente, das Fenster ist neben Tisch. La ventana está o se encuentra al lado de la mesa. Sabemos que neben puede ser o acusativ o dativ. Aquí es correcto, dativ, porque estamos diciendo que la ventana está al lado de la mesa. Es estático, es una posición fija, estática. No hay ningún tipo de desplazamiento. Así que es dativ. Y Tisch es masculino. Y sabemos que dativ masculino necesitamos una EM de Madrid. Así que das Fenster ist neben dem Tisch. La penúltima. Der Computer ist auf Tisch. Aquí lo mismo. El objeto, que sea portátil, ordenador o el que sea, está o se encuentra encima de la mesa. Está ahí. Es estático. Y si es estático, es dativ. Y Tisch sigue siendo masculino. Así que, ¿cómo sería? Correcto. Der Computer ist auf dem Tisch. Ja. Y la última, wir gehen in Restaurant. Nosotros vamos al restaurante o entramos en el restaurante. Sabemos que in puede ser dativ o acusativ.
pero aquí tenemos gehen. Gehen es ir, y ese verbo indica o genera un desplazamiento de un sitio a otro sitio. Así que in se convierte en accusative y restaurant es neutro. Así que vamos a mirar la tabla. Si es accusative y es neutro, ¿cómo termina el artículo determinado? Correcto, necesitamos una S. Wir gehen in das Restaurant. El resumen es que ese tipo de preposiciones pueden ser dative o accusative. Que sean dative o que sean accusative depende de la intención del verbo. Si el verbo indica o genera una posición estática, fija, y no hay desplazamiento, son dative. Pero si el verbo genera un desplazamiento, un traslado de un sitio a otro sitio, esas preposiciones se convierten en accusative.